Hola Adriana, no sé si alguien me conoce, creo que no. Yo soy ex alumna de la facultad, me recibí hace 11 años, no calculen mi edad. Hice clínica médica, de adelante un día, hice clínica médica en el Hospital Madariaga y hice reumatología en el Hospital de Clínicas en la UBA, en Buenos Aires, y hice el posgrado en farmacología inmunosupresora en la UBA. Y acá llegué con ustedes. Yo empecé el año pasado, empecé el año pasado a dar las clases, pero era online, y esta es la primera vez que puedo volver después de 11 años a la facultad, así que estoy contenta, emocionada, y encima vamos a romper el hielo con un tema, con un tema complicado, que es la vasculitis, pero mejor empecemos por lo peor y después vayamos por lo más lindo, lo más llevadero. La idea de la clase es hacerla dinámica, me paran, me preguntan. Yo por ahí me baso mucho en las diapos, pero después comento mucho, así que me paran, ¿sí? Para mí hay cosas que son fáciles y básicas, pero porque yo me dedico a esto, así que me preguntan, no tengan vergüenza, la idea es que aprendan porque después tienen que rendir, ¿sí? ¿Ustedes tienen fármaco conmigo después o no? Sí. Ah, ¿sí? A las 1, ¿no es cierto? Sí. Está. Igual algo voy a nombrar de fármacos y después con las diferentes clases que vayamos dando voy a seguir nombrando, y hoy también voy a ser un poquito más específica. Tuvimos un problema, no pudimos conectar mi computadora y yo hice actualizaciones en la clase, pero no la podemos conectar, así que las voy a pasar. Vamos a charlar de la clase del año pasado. No hay grandes diferencias, pero se las voy a recalcar, ¿sí? Buen día. Buen día. Y voy a ir tomando agua porque casi muero en el intento, me quise hacer la joven. Bueno, ¿qué saben de reumatología? O sea, ¿saben a qué hace la reumatología? ¿No? ¿A qué se dedica? Porque vieron que muchos hacia adelante. Tomen asiento, buenas. Acomódense y arrancamos. Buen día. Buen día. Buen día. Buenas. Ahí van a entrar todos. Bueno, cococho. Estaríamos, ¿no? Ya no entra más ni un alfiler, ¿no? Bueno, para los nuevos, yo soy la doctora Seguela Adriana, soy especialista en clínica médica, que no ejerzo más clínica, y reumatóloga. Fui estudiante de acá, me formé en el Hospital Madariaga como clínica y en la UBA, en el Hospital de Clínicas, como reumatóloga, y soy médica reumatóloga ahora del Hospital Madariaga nuevamente. Muy amiga del doctor Miguel, fue uno de mis formadores acá, y muy amiga de la doctora Sosa también. Y con la doctora Miguel Silvia hicimos la residencia clínica juntas. Y bueno, y vamos a arrancar. Estamos hablando de qué era la reumatología. A mí es muy común que me pregunten, ¿sos traumatóloga? No, señora, me ofende, señora. El traumatólogo corta y pega. El futuro traumatólogo de la sala que no se ofenda, pero en líneas generales es eso, no hay, es como el cirujano y el clínico, hay un abismo, ¿sí? Porque aparte yo tengo mi hermano que es igual que es traumatólogo y nos confunden y ahí se arma. Pero la reumatología es una especialidad que abarca más de 200 enfermedades y no se asocia a la edad, porque uno dice tengo reuma y piensa que tiene 80 años, cana y dolores articulares, y no. Es al revés. Si bien está descrita la artrosis, pero se trata totalmente al revés. Son enfermedades autoinmunes en su mayoría, donde nuestro cuerpo genera una hiperreactividad en nuestras células, sea los linfocitos T o B, y generan autoanticuerpos que van a ir a afectar al tejido, y eso va a generar una inflamación y va a dar los diferentes diagnósticos
a cada paciente, ¿está? Eso se trata la reumatología, ¿sí? Y vamos a hablar del tema, creo que más feo que hay en reumato, que es la vasculitis, porque es bastante complejo, es todo parecido, pero bueno, si vamos a romper el hielo, vamos a romperlo con ganas. Entonces, yo me voy a sentar, pues ya no tengo 15. Acá adelante, allá atrás había un lugar, si no allá en el medio, allá, en el medio, no es en el medio, pero... Entonces, ¿qué van a hacer las vasculitis? La vasculitis va a ser la inflamación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y dependiendo qué vaso sanguíneo va a ser el diagnóstico. Y es un tema que está en estudio y se estudió mucho y entre los expertos discutieron y se plantearon diferentes clasificaciones, pero terminaron definiendo una que es la que nos basamos y es viejita, que es la clasificación de Chapel-Hill, que se basa en el tamaño de la afectación del vaso sanguíneo, ¿sí? En pequeño vaso, vaso intermedio o grandes vasos, ¿sí? Tiene múltiples etiologías, puede estar gatillada por un cuadro infeccioso, por drogas o por autoinmunidad. Tiene diferentes mecanismos patogénicos involucrados como autoanticuerpos, entre otros, y afecta a todo el sistema vascular desde arteria hasta vénulas, ¿sí? Lo más característico es la afectación de las arterias y vamos a ir viendo con los diferentes cuadros específicos. Como les hablaba de las clasificaciones, en un momento se planteó clasificarlo según el órgano que afecte y se daban cuenta que era imposible y que quedaban muchas cosas afuera. Entonces se plantearon una clasificación según la etiología. Y de vuelta, había muchas cosas que sobraban y no se catalogaban como vasculitis y el tratamiento de la vasculitis es específico, ¿está? Entonces tuvieron la gran invención de hacerla según la función del tamaño del vaso. Y ahí dividieron en diferentes grupos y también está la de tamaño variable, ¿sí? Que no es ni tan ni muy, ¿sí? Entonces, ellos definen qué. Hacen todavía porque sigue, es viejita pero sigue. Se divide en grandes vasos que tenemos dos enfermedades características que es la vasculitis de Takayasu y la vasculitis de células gigantes o arteritis de la temporal, que son parecidas pero muy diferentes en su clínica y en su diagnóstico. Las de mediano vaso, que tenemos la PAN, que es la poliarteritis nodosa, y la enfermedad de Kawasaki, que es clásicamente de niños. Y después tenemos la de mediano calibre, la de vaso variable, donde tenemos la vasculitis por crioglobulinemia, la vasculitis por IgA, que es la Jolin-Henoch, que también es bastante, no es más común en niños, pero es bastante común. La hipocomplementémica urticariana por anti-C1Q, la antimembrana basal y las de pequeño vaso, que son las más conocidas, las más estudiadas, porque son las más frecuentes, que son las vasculitis ANCA, que son tres, que es la poliangeitis microscópica o PAM, que por ahí yo voy a hablar mucho en siglas, así que por ahí me paran y me preguntan, porque se me traba la lengua. La granulomatosis con poliangeitis ex Wegener, que deben conocer, o si no van a conocer ahora, que es la GPA, o la EGPA, que es la poliangeitis microscópica granulomatosa con hipereosinofilia o Shure-Strauss, que se cambió el nombre porque Shure-Strauss cuenta la historia que anduvo en trámites con Hitler, ¿sí? Entonces cambiaron y en cualquier momento, o por lo menos desde que yo terminé de ser residente, que pasaron varios años de reumato, se plantea que se va a cambiar y las vasculitis de pequeño vaso, las vasculitis ANCA, van a pasar a llamarse por MPO o PR3, que son los anticuerpos específicos que van a hacer el diagnóstico de la enfermedad y que ahora les voy a hablar cuando lleguemos a eso. ¿Estamos bien? Me preguntan, no tengan vergüenza. MPO,
MPO y PR3, que es mieloperoxidasa o la proteinasa 3, que se asocian al ANCA-C o al ANCA-P, que ahora después yo les vuelvo a nombrar, ¿sí? Aprovechen, chicos, porque después en el examen, mentira. Pero aprovechen porque creo que reumatología es una de las pocas materias que no a muchos les gustan, porque es complejo. Como manifestaciones tenemos frecuente y que vamos a ver que se comparten muchas enfermedades que las voy a repetir y me voy a cansar durante la clase, que pueden tener afectación del sistema nervioso periférico como mononeuritis o mononeuritis múltiple, polineuritis, púrpura palpable. ¿Saben lo que es la púrpura? Es como una lesión, es una lesión de piel, que es como no es un hematoma, pero hay como una ruptura del vaso y se hace como un hematoma, pero más fuerte. Yo en la otra clase tenía la foto para que sea más dinámico. Pero es más de origen vasculítico y es más purpúrica, del color púrpura, ¿sí? A diferencia de un hematoma. Y la característica que puede por ahí tener, que puede ser palpable, puede ser sobreelevada, y es muy característica de todas las enfermedades autoinmunes, vasculíticas, y es la gran presentadora, a veces la punta del iceberg de las vasculitis leucocitoclásticas de piel, que ahora también después les nombro. La afectación renal como glomerulonefritis paucoinmune rápidamente progresiva, la afectación de testículo por un tipo de vasculitis, que es la PAN, infiltrados pulmonares confluentes, hemorragia alveolar, cavitación pulmonar, síndrome pulmón-riñón. Y el síndrome pulmón-riñón no es una patología sola en sí, lo que tiene es una subclasificación que engloba otras enfermedades autoinmunes, en este caso como el lupus, la vasculitis, la poliangiitis microscópica, la antiglomérulo basal, que pueden debutar, el paciente puede caer a la guardia con falla renal y hemorragia alveolar en forma concomitante, ¿está? Eso es el síndrome pulmón-riñón, no hay una enfermedad específica que describa un síndrome pulmón-riñón, ¿está? ¿Se entendió eso, no? Bueno, síndrome febril prolongado, astenia, dinamia, pérdida de peso, todo eso, los síntomas que son más llamados B. ¿Qué vamos a considerar para el tratamiento? Y también, obviamente, el diagnóstico, porque no es fácil de hacer el diagnóstico, va a ser la extensión de la afectación del vaso, la severidad, los factores desencadenantes como infecciones, drogas, neoplasias. Es muy frecuente ver vasculitis tipo Wegener con sinusopatía y lesiones osteolíticas del velo del paladar por uso de cocaína mal cortada, ¿tá? Factores asociados con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, vasculitis intestinal en un paciente con lupus, presencia de granulomas, complejos inmunes o necrosis fibrinoide, que por ahí esa va a ser la única diferencia entre diferentes enfermedades vasculíticas, y los autoanticuerpos, que la mayoría no la tiene, solamente tienen las vasculitis ANCA, que son las más frecuentes y las que más se conocen, que la tienen que dominar así, ¿eh? Entonces, lo que vamos a intentar hacer de cada tema es sacar un cuadro clínico, la metodología de diagnóstico, qué complicación tiene y el tratamiento, ¿está? Y vamos a arrancar por la de grandes vasos. Y arranca la de Takayasu, que la de Takayasu es una vasculitis de grandes vasos, granulomatosa, que afecta a arterias de mediano y gran calibre, o sea, aorta y principales ramas. Afecta lo que tiene característicamente las enfermedades autoinmunes, que son casi 10 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. Y eso se asocia y se da en una edad de por lo menos de 16 a 40 años y se caracteriza o se tiene en cuenta de que son mujeres en edad fértil, con carga hormonal elevada, ¿está? Hay algunas que son más frecuentes en hombres, pero la mayoría, o sea, es más conocida en mujeres. Más frecuente en raza oriental, y característicamente el Takayasu se hace diagnóstico en pacientes de menores de 40 años, ¿sí? En el 95% de los casos. ¿Hay algún cuadro clínico, algún paciente que no cumpla criterios? Y sí, porque no todo paciente es de libre, ¿tá?
porque la característica de esta enfermedad es el tiempo de evolución, cómo se va a desarrollar. La etiología es desconocida y se pueden encontrar infiltrados en pared arterial con macrófagos, células dendríticas o linfocitos T. Y como clínica, que esto es lo importante, es que tiene 2 etapas. Una primera etapa que puede durar hasta 8 años, donde tiene síntomas como astenia, anorexia, anemia, sudoración, fiebre, algunos dolores musculares, algunas lesiones vasculíticas cutáneas tipo el eritema nodoso. ¿Saben lo que es el eritema nodoso? ¿Alguna vez vieron o por lo menos leyeron o estudiaron? El eritema nodoso es una lesión de piel que afecta al subcutáneo, que genera como una pelotita redonda que atrae a células inflamatorias y genera como un nódulo por debajo de la piel rojo y muy doloroso, ¿sí? ¿Hay otras enfermedades no autoinmunes que presentan eritema nodoso? Sí. El diagnóstico diferencial primero es la lepra, ¿sí? Pero la lepra por ahí lo que hace el eritema nodoso por ahí es aparecer más en miembros superiores, por ejemplo. Puede aparecer en cualquier lado, pero si te aparece un paciente con un eritema nodoso en brazo, búscale lepra. Tengo una paciente con una artritis idiopática juvenil que tuvo COVID y habrá tenido más de 100 eritema nodoso de cintura hacia arriba. Nunca vi. Estaba muerta de dolor, pobre, y el tratamiento es con corticoides. O sea, no es solamente de estas enfermedades, ¿sí? Y después de 8 años más o menos de estos síntomas que son que el papá lleva a la criatura 20 veces al pediatra, y el pediatra, o uno como padre, puede asumir que por ahí es una virosis, por ahí está cansado, por ahí está haciendo maña, u otra cosa. Pasa el tiempo y eso se estuvo cocinando e inflamando el vaso sanguíneo, y ese vaso inflamado después se va a estenosar, ¿sí? Y ahí entramos en la segunda etapa de la enfermedad, donde va a tener los criterios característicos al examen físico que nos van a llevar a pensar en este diagnóstico, ¿sí? Hoy en día los pacientes ya casi, la mayoría por ahí no llegan a la segunda etapa, y porque ya hay reumatólogos pediátricos que están empezando a venir para nuestra zona. Nosotros en Misiones tenemos una doctora. Hay reumatólogos adultos, que si no hay reumatólogo de niños, atendemos niños. El médico clínico... estoy escupiendo todo, perdón. Esperen un poquito. El médico clínico también se empezó a tener más frecuente estas patologías raras y se empezaron a conocer más. Entonces, todos estamos mejorando el ojo para el diagnóstico, ¿sí? Y en la segunda etapa lo que vamos a tener característicamente es la ausencia o la disminución de los pulsos periféricos arteriales, ¿sí? Acuérdense que va a afectar aorta, el callado y toda la descendente. Y puede afectar característicamente la subclavia y las braquiales, así que puede tener los pulsos disminuidos, ¿sí? Arterias, la radial, cubital y carótida también se afectan. Hay claudicación del miembro, especialmente de los superiores. Hay soplos en la subclavia, en la aorta abdominal y la carótida. Hay dificultad para mirar para arriba. Puede haber cefalea, cuadro vertiginoso, convulsiones, síncope, un montón de síntomas que son inespecíficos. Les contaba al grupo anterior que cuando yo era residente de clínica tuvimos un paciente menor de 40 años que tuvo un infarto agudo de miocardio, joven, sin ningún tipo de factor de riesgo, pero no se lo estudió en ese momento, estuvo en la UCO y, como todo paciente que está en una unidad cerrada, pasa por lo menos 1 o 2 días a piso común y después se va a su casa, esperando la medicación o lo que sea. Estando en piso, el señor hace un cuadro convulsivo con alteración de su Glasgow y pasa de vuelta a terapia, y en el estudio le terminan haciendo una angiografía y descubren que tenía solamente una arteria pequeña que irrigaba todo el cerebro. O sea, claramente el señor, le terminamos haciendo el diagnóstico de Takayasu, totalmente crónico y con lesiones ya secuelares. ¿Está? También podemos tener isquemia intestinal, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, infarto agudo de miocardio,
síndrome de Raynaud, que es el cambio de coloración de dedos, pezones, oreja, punta de la nariz y pies también, que tiene que tener 3 fases, pálido, cianótico y reperfusión, que queda rojo, y tiene que cumplir por lo menos 2 fases, si no, no es un Raynaud. Si queda azul fijo, es un dedo azul, no es un Raynaud, ¿está? Esto es un detalle nomás. Bueno, después afectación renal secundaria, o puede tener un TIA, parestesias, ACV, visión borrosa. En el laboratorio puede haber nada específico, anemia, leucocitosis, trombocitosis, reactantes de fase aguda elevadas. Puede haber factor reumatoide positivo o negativo, que el factor reumatoide es un anticuerpo muy comodín, ¿sí? Antes, mucho antes, uno veía un factor reumatoide y rápidamente pensaba que el paciente lo que podía estar haciendo era una artritis reumatoide. Hoy en día se descubrió que hay otros anticuerpos específicos de artritis, igual los seguimos buscando en artritis, pero que pueden haber muchas otras enfermedades que pueden cursar con factor reumatoide positivo y no ser una artritis reumatoide, ¿está? Así que si en alguna pregunta o alguien les pregunta si el factor reumatoide es característico de artritis reumatoide, no, ¿sí? Puede estar presente en otras enfermedades. En la biopsia vamos a ver una panarteritis con inflamación granulomatosa e infiltrado mononuclear y células gigantes, que es muy parecido a lo que se ve en la arteritis de células gigantes en el adulto, en el mayor de 40 años. Es frecuente la estenosis segmentaria y rara la trombosis, ¿sí? O sea, los síntomas van a ser por la estenosis del vaso, no porque se tapa con un trombo. Podemos como diagnóstico pedir una radiografía de tórax, que puede haber cardiomegalia, calcificaciones vasculares. Se puede hacer ultrasonografía, resonancia y angioresonancia. Pero, a diferencia de lo que es la arteritis de células gigantes, las arterias son más profundas, entonces por ahí con una ecografía es más difícil llegar. Y se plantea que el diagnóstico gold estándar es la angiografía, y que vamos a ver la irregularidad de la pared, de la superficie interna del vaso, la estenosis. Puede haber lesiones postestenóticas o algunos aneurismas, pero no es lo que... A mí no me interesa el aneurisma en este caso, me interesa la estenosis preaneurisma o predilatación. ¿Estamos? Puede haber la circulación colateral, que nos habla del tiempo de evolución, como le pasó a este hombre que venía sosteniendo su cerebro con una sola arteria chiquitita colateral que salía y irrigaba todo el cerebro. Y puede haber algunos aneurismas saculares y fusiformes, pero no es lo más característico. Y lo más comprometido son, en realidad es todo: aorta descendente, renal, carótida y pulmonar. Y acá tenemos la clasificación angiográfica, que se sigue, continúa en el tiempo, ¿está? Que vamos a hablar de 5 tipos. Tenemos la tipo 1, que lo que va a hacer es solamente afectar el callado, ¡ay! No me sale. Sí, el arco aórtico, está bien. Después tenemos la tipo 2A, que va a afectar la ascendente y el callado aórtico. La tipo 2B, que va a afectar la ascendente, el callado y la descendente, y va a respetar lo que es las mesentéricas. Y la tipo 3 ya arranca descendente, mesentérica y renal, y respetan las ilíacas. Y después la tipo 4 ya va a ser puramente abdominal, pero por debajo de las mesentéricas, con afectación de las renales. Y la tipo 5 afecta a toda la aorta en su extensión. Como diagnóstico, que es algo que también esto se está actualizando, porque hace un tiempo, hace unos años, se empezó a unir el EULAR, que es la Escuela Europea de Reumatología, y el ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, y empezaron a replantearse los diagnósticos, porque la verdad que son síntomas que pueden presentarse en cualquier otra enfermedad, y los van a sacar en cualquier momento. Pero se plantea que de 1990, que igual perpetúan el tiempo, fíjense, el déficit de pulso y claudicación del miembro, la discrepancia de la presión arterial sistólica de 4 miembros mayor a 10 milímetros de mercurio, los soplos audibles o el frémito palpable sobre las grandes arterias, la hipertensión arterial y la elevación de la eritro-PCR.
puede ser que un paciente nos llegue con alguna lesión secuelar sin eritro y PCR y no catalogue como Takayasu, y no, porque por ahí estamos, justo lo encontramos ya con complicaciones y no con actividad de la enfermedad, ¿está? Por eso los criterios de clasificación son de clasificación, no solamente de diagnóstico. Es algo que nosotros los reumatólogos con nuestras enfermedades raras lo manejamos con mucho criterio y cuidado, ¿está? El tratamiento va a ser bioral, es muy buen respondedor el Takayasu al tratamiento bioral con corticoides, a diferencia del resto de otro tipo de vasculitis o del ACG, que es la prima hermana, vamos a decirlo. Podemos usar solamente tratamiento bioral a una dosis de 1 miligramo kilo peso, pero si yo tengo un paciente de 120 kilos, no le voy a poner 120 miligramos de meprednisona. Ahora se usa no más de 40 miligramos de meprednisona porque demostró que no tiene otro efecto beneficioso en el tratamiento de las diferentes patologías autoinmunes, pero sí tiene mucho efecto adverso, ¿tá? Porque el corticoide salva vidas, pero te deja ciego, osteoporótico, riesgo de infecciones, Cushing, ¿está? Hasta 40 miligramos. Hasta 40 miligramos, entre 60 y 40, lo charlamos. Y después para abajo, dependiendo, es algo que tenemos que tener en cuenta, la extensión y la severidad del cuadro, ¿sí? Y después, como siempre, cuando vamos a usar corticoides, siempre vamos a tener que pensar en un ahorrador, porque son enfermedades crónicas que no se curan. Entonces, para ahorrar el efecto del corticoide, podemos usar metotrexato, que después en el fármaco vamos a charlar un poquito más de bioral, subcutáneo, cómo, que estos se comparten mucho con todas las enfermedades autoinmunes. Yo le contaba a los chicos del grupo anterior que, por ejemplo, en las vasculitis está muy estudiada la vasculitis ANCA y el resto de las vasculitis no tanto. Entonces lo que hacemos es extrapolar los datos de una enfermedad y la llevamos a otra y nos basamos en el opinión de expertos para indicar la medicación o el off-label que le dicen, y así vamos llevando el tratamiento, ¿sí? Es muy casera la reumatología en muchos sentidos a veces. Bueno, después se puede usar ciclofosfamida, acetoprina, y después tenemos los tratamientos biológicos que fueron una gran reversión en lo que es el tratamiento de enfermedades autoinmunes, que primero salieron para artritis reumatoide y después empezaron a estudiar y a demostrar que pueden servir para otras cosas, como en este caso la vasculitis de Takayasu, los anti-TNF o las anti-interleuquina 6, que después le voy a tirar nombre y apellido de cada una en fármaco. Y después se pueden plantear la cirugía. Yo les digo, el paciente tiene estenosis, y ustedes me pueden decir, y bueno, le podemos hacer un stent o algo. De poder se puede, pero muchas veces el cirujano cardiovascular tiene miedo, o vascular tiene miedo de tocar ese vaso porque es un vaso que es reactivo, ¿está? Y la indicación quirúrgica va a ser en caso de que el paciente esté inactivo, ¿sí? Si el paciente viene con rascante fase aguda elevado, está con 40 de corticoide y está activo, no le podés hacer una cirugía, ¿sí? Porque vas a empeorar el cuadro, ¿sí? Y aparte algo inflamado se desgarra. Con eso terminamos Takayasu. Entonces, un resumencito: menores de 40 años, afectación granulomatosa, grandes vasos, ¿sí? Y genera estenosis y tiene 2 etapas. ¿Estamos? Ahora seguimos con otra de grandes vasos, que es la ACG o arteritis bitemporal o de células gigantes, que también es una vasculitis granulomatosa sistémica que afecta a arterias de mediano y gran calibre, pero afecta predominantemente a las ramas extracraneales como la arteria temporal, ¿sí? Superficial, vertebral, oftálmica, retinal y ciliares posteriores de las arterias originadas en el arco aórtico. ¿Y por qué es muy importante? Porque el síntoma más común de una ACG va a ser el ayón arterítico, o sea, es la inflamación de los pequeños vasos que irrigan la oftálmica, generando ceguera, y es una ceguera irreversible y nos lleva a una situación que de las pocas que tenemos en reumatología, que es de urgencia, porque el paciente puede ser que haya
se relaciona mucho la polimialgia reumática. Pueden pasar dos situaciones: que el paciente tenga polimialgia reumática y en el transcurso de su enfermedad desarrolle la arteritis de la célula gigante, o que no tenga polimialgia reumática y que debute con una ACG, y debutando con la ceguera de un ojo o de ambos. Entonces, si nosotros también ahí necesitamos de un buen oftalmólogo, porque el diagnóstico se hace intraocular al examen con el fondo de ojo, y otros criterios, con la edad, con la eritro, y hay cosas que no se pueden esperar. Dentro de las primeras 24 horas de haber iniciado la pérdida irreversible de ese ojo, de esa visión, tenemos que hacer pulsos de corticoides para salvar el otro ojo sano, porque está descrito que dentro de los 15 días próximos puede perder la visión del ojo contralateral, ¿sí? Nos pasó una vez en un paciente que consultó a la clínica de Santa Lucía en Buenos Aires, que es un centro oftalmológico muy reconocido. Le hicieron el diagnóstico de una posible arteritis de célula gigante, y ahí ante la duda vos lo pulsás, después vemos. Con PAMI, lo mandaron a la guardia, y en la guardia la gente de PAMI le dijo: no, que te vea un reumatólogo. Llegó 3 meses después, ciego, bilateral, perdió la visión de los dos ojos. Y eso está mal, ¿sí? Es una urgencia, hay que correr y tirarle pulsos de corticoide, ¿sí? Y habitualmente esto, a diferencia del Takayasu, arranca entre mayores de 40, pero es más característico mayores de 50 años, y cursa característicamente con eritro o PCR elevado, ¿sí? Y tiene otros síntomas un poquito más específicos, no tan específicos, pero que nos van a hacer pensar, como la cefalea, o de inicio agudo, intensa, o una cefalea, porque muchos pacientes tienen migraña, o una cefalea que haya cambiado de características. Es una cefalea que por ahí el paciente refiere que va en el auto y le da el viento de la ventanilla y le duele. Puede tener una hipersensibilidad en la zona temporal. Muchas veces podemos palpar la arteria temporal y hasta se puede ver arrosariado la forma de la arteria temporal. Los pacientes pueden presentar hasta necrosis de lengua, necrosis de la piel, ¿sí? Del cuero cabelludo, y puede tener otros síntomas de polimialgia reumática: claudicación intermitente, dolor no artritis, pero dolor e impotencia funcional en la cintura escapular y cintura pelviana, ¿sí? Puede tener ACV, IAM, la ceguera, que puede ser súbita e irreversible, o una alteración de la visión que va y viene, ¿tá? Y como todo, pérdida de peso, depresión, fiebre, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué síntomas me van a sugerir una ACG? La cefalea temporal, el dolor a la presión del cuero cabelludo o la arteria temporal, la maurosis fugaz o la maurosis repentina, la diplopía y la claudicación del maxilar, ¿sí? Como estudios complementarios, no hay nada que sea característico más allá de los reactantes de fase aguda, que son la eritro y la PCR elevada. Puede haber anemia, pero siempre acuérdense que cuando hay inflamación va a tender a bajar el glóbulo rojo, va a tender a subir la trombocitosis, va a tender a bajar la vitamina D, va a tender a bajar la albúmina, va a tender a subir el fibrinógeno, o a bajar, me perdí ya todo lo que le dije, la albúmina, vitamina D, la ferritina puede estar aumentada también como reactante de fase aguda. Bueno, eso ahora sí me acuerdo les digo. Entonces, con estos, los anticuerpos son negativos, y con la arteritis de células gigantes sí se empezó a estudiar un poquito más, porque vieron un nicho de tratamiento donde podían empezar a meter estos biológicos que les conté, que son medicaciones caras, ¿sí? Estamos hablando de 250.000 pesos por mes, que obviamente al laboratorio que lo genera le conviene. Entonces empezaron a largar estudios y demostraron que porque antes solamente se usaba corticoides, y el corticoide a los 3 meses el paciente se moría por todos los efectos adversos del corticoide. Entonces empezaron a buscar hacer un montón de estudios, y descubrieron que se puede hacer angioresonancia de la arteria
o con un buen Doppler se puede ver el signo de la escopeta, que es es tipo como la punta de una escopeta, doble, el caño, con la inflamación perivascular, sin tener que llegar, por ejemplo, a hacerle la biopsia. Pero el gol estándar sigue siendo la biopsia. Y la característica de la biopsia es que tiene que ser de 2 centímetros, no menos. No hace falta que sea bilateral, pero tiene que ser de 2 centímetros porque es una lesión que va a afectar al vaso en forma segmentaria y parcheada. Si yo le saco 1 milímetro o 2 milímetros de biopsia de la temporal, justo puedo caer en una zona que es sana y hacer un mal diagnóstico. Igual yo le pido una de 2 centímetros. El paciente cumple todos los criterios de una ACG y viene normal la biopsia, a mí no me descarta la patología. ¿Ah? Entonces, ¿y la biopsia? Sí. Una consulta, profesor. Con respecto al laboratorio, ¿la anemia con la que cursa con alguna en especial? Mira, la mayoría de estas enfermedades que vamos a hablar hoy cursa con una normocrómica de trastornos crónicos, ¿sí? A diferencia de otras enfermedades que sí nos pueden dar anemia hemolítica como el lupus. ¿Tá? Pero esta es bien de trastornos crónicos. Y bueno, volviendo a la biopsia, lo que vamos a ver es que se caracteriza por la ruptura de la lámina elástica interna en la pared vascular junto a la presencia de un infiltrado inflamatorio crónico, y lo característico es encontrar las células gigantes. Nunca se encuentran las células gigantes. Igual, si se encuentra, genial, sáquense fotos con el taco y publíquenlo, pero si tenés el infiltrado en la temporal ya está el diagnóstico, y si no tenés el infiltrado y tenés la ceguera, la edad y no tiene otro diagnóstico, tenés la arteritis de células gigantes. Y ahí entra el problema con las vasculitis, que es difícil a veces llegar al diagnóstico, y algunos síntomas que aparecen ya son irreversibles, y el tratamiento tiene que ser cruento, agresivo, altas dosis de corticoides. Bueno, entonces, como les decía que la lesión inflamatoria es clásicamente segmentaria y focal, pueden alternar los focos. La biopsia tiene que ser de 2 centímetros, que parece poco, pero en realidad para el patólogo es un montón. Nos ama, tiene que revisar un montón. Y acá tenemos los criterios de clasificación del Colegio Americano de allá del año de María Castaña, pero todavía seguimos usando, que son en pacientes mayor o igual de 50 años, con cefalea reciente, o el cambio del habitual que les nombré, la arteria temporal anómala o al examen físico o un estudio de imagen o la biopsia, ¿sí? Compatible, y la eritrosedimentación elevada. ¿Estamos? El tratamiento va a depender si hay o no complicación ocular. Si hay complicación ocular, es una urgencia, es una de las únicas urgencias en reumatología, y acuérdense que no sirve que el paciente venga al mes y yo le haga el pulso, ya está. Si no vino dentro de las 24 horas, ya está. Puede que pierda o no la vista dentro de los 15 días o en el tiempo, y no sé, pero ya no sirve. Y si el paciente muy oportunamente va al médico, el médico muy lúcido piensa que puede tener una ACG, te lo manda a la guardia o te lo interna en clínica, y lo que hace el reumatólogo, el médico clínico, el médico generalista o el que esté en la sala y esté viendo a este paciente, le indica pulsos de metilprednisolona, 3 pulsos, 1 por día, de 1 gramo. Y ahí lo que yo les decía, una vez que está establecida la ceguera, eso es irreversible. Nosotros no estamos tratando el ojo que perdió la vista, estamos tratando el ojo sano, ¿sí? Y tenemos que asociar siempre a paciente que tiene algo inflamatorio, sobre todo que tiene inflamatorio de la pared vascular, se asocia a la atorvastatina porque demostró ser antiinflamatorio igual que la aspirina, ¿sí? Y una vez después que hacemos pulsos altos de corticoides, le pasamos a vía oral a altas dosis, o sea, estamos hablando entre 60 y 40 m-prednisona, y vamos bajando según va mejorando la eritrosedimentación o la PCR. Y ahora sí ya está aprobado, que acá estaba que todavía no estaba aprobado, pero ya está aprobado. Al paciente se le indica el tocilizumab, que es un biológico, que es a la droga, que es el mecanismo de acción es que va a inhibir la antiinterleuquina 6, ¿sí? Que se usa una jeringa subcutánea por semana, que es lo que yo les contaba que sale caro, ¿tá?
que igual nos lleva un tiempo porque ahí es una lucha con la obra social para que cubra, como todo hoy en día, ¿no? Doctora, ¿eso se da también en la urgencia? No. Le doy como tratamiento crónico. Exacto, lo que vos vas a hacer es la sacás de urgencia, lo sacás al paciente de urgencia, o sea, le das los 3 pulsos, le pones vía oral y lo haces, controlar los otros síntomas. Y el tratamiento ya puede salir de internación con los pedidos porque te piden así un montón de papeles y eso puede tardar entre 2 a 3 meses y mientras tanto vos lo manejás con corticoides. Obviamente un paciente, que ahí no está aclarado, pero es algo que se tiene que dar por asentado, un paciente que usa más de 20 miligramos de corticoide o mayor de 3 meses de 7,5 de corticoide, tiene que tener vitamina D, tiene que tener calcio, aporte, y si se usa más de 20 miligramos de meprednisona o prednisona o su equivalente, tiene que usar Bactrim trisemanal por el riesgo de infecciones, sobre todo el Pneumocystis jirovecii. ¿Está? Una pregunta. Sí. ¿Son 3 ciclos, o sea, 1 por día? Exacto, son tres, se hacen por 3 días 1 gramo de pulsos que le decimos nosotros. ¿Está? ¿Sirve más que eso? No. Y ahí pasamos a vía oral. Y después van a ver, no sé si hablaron eso con la doctora Miguel, pero algo vamos a charlar en el transcurso de las clases, que los pulsos de metilprednisolona son mucho mejores que el corticoide vía oral porque no tienen el efecto adverso del corticoide vía oral. Pero bueno, no se pueden mantener en el tiempo. ¿Está? Yo le tengo más miedo al vía oral que al endovenoso. Pasa que el endovenoso es un bombazo en el pecho. O sea, no hay mejor expresión de decirle lo que es un pulso de corticoide, ¿tá? Pero mayor riesgo te da el corticoide vía oral, que lo puedes usar a 8 miligramos, que es una dosis re chiquita, por más de 3 meses, que por ahí eso usamos más en los pacientes que están haciendo descenso de una patología grave, o en un paciente que tiene, por ejemplo, artritis, que no se usa más de 8 miligramos vía oral. Y le costó llegar al turno del hospital, le costó llegar al turno del privado, anduvo con el corticoide bien, entonces ya no volvió, porque eso es re común que el paciente tenga el diagnóstico o le pongas el tratamiento inicial, que eso lo vamos a hablar cuando hagamos artritis, no les quiero complicar, pero que el paciente se pierda porque anda bien, porque es un clásico. El paciente no viene porque anda bien. Y viene hace 8 años así, todo lleno de pelo, estría, la joroba, con el Cushing por el uso de corticoide, era una dosis baja, pero en el tiempo acumuló. ¿Va? Bueno, y en caso que el paciente vos le hagas un diagnóstico de una CG, ¿por qué? Porque tuviste bastante bicho, tuvo una vez una amaurosis fugaz, no es que perdió la visión, tiene claudicación intermitente, tiene síntomas de polimialgia reumática, vos lo podés manejar con corticoides vía oral, que pueden ser variables, pero no mayor de 60, ¿está? Y siempre agregarle un ahorrador de corticoides, ¿está? Que en este caso es el tocilizumab. Muchas veces podemos llegar a usar como por experiencia el metotrexato, pero no está, donde vayan a leer no está, no hay estudios que avalen el uso, sí con tocilizumab. El tema es que el metotrexato te sale 1.500 pesos y el otro te sale 250.000 pesos por lo menos, y subiendo como sube la nafta. ¿Ah? Con eso terminamos grandes vasos. ¿Estamos? ¿Quedó claro la diferencia? Los dos reactantes de fase aguda, las dos granulomatosas, pero diferentes síntomas. Uno más afectación ocular en mayores de 60 años, el otro en mayores de 40. Mayores, ya estoy mezclando todo. A mí no me quedó claro. Otros en menores de 40, ¿está? No hay ni un marcador específico para el diagnóstico. Ahora vamos a lo de mediano vaso. ¿Qué tenemos? La enfermedad de Kawasaki, vamos a hablar de la PAN, la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogar, que son las menos frecuentes, ¿sí? Y encima la Kawasaki es de niños. Así que, bueno, yo vi uno en un chico de 16 años, que es raro porque generalmente se dan menores de 10 años. La PAN, la poliarteritis nodosa. Yo nunca vi una, pero cuenta la historia que afecta arteriolas de mediano y pequeño calibre. Hay un infiltrado inflamatorio necrotizante, no granulomatoso, que es la primera diferencia con las otras que veníamos hablando,
esto es importante porque por ahí la biopsia hace la diferencia entre las diferentes vasculitis. Es segmentaria y focal, y la característica que tiene es que compromete todas las capas del vaso con formación de aneurisma, y le encanta la bifurcación, ¿sí? Cuando se abre la arteria, ahí en esa unión le gusta hacer aneurismas. Esa es la característica. Y esta dejó de estar tan frecuentemente en la sociedad porque se asocia a hepatitis B, ¿sí? Como hubo un gran crecimiento en lo que es el control de la hepatitis B, si bien está lleno de hepatitis B, porque cuando uno va a estudiar un paciente para hacer la inmunosupresión, que yo me puedo dar el lujo de sentarme en el consultorio y pedirle hepatitis B, HIV, porque no es un paciente que apure en la guardia, nos encontramos mucho con hepatitis B core positivo, que son hepatitis que a veces hasta tuvieron hepatitis B y se curaron, ¿sí? Habitualmente respeta pulmón, que esto es característico de la PAN, y es más frecuente en hombres, que también es una de las que con poca frecuencia va a pasar porque la mayoría dan mujeres, y es característico que el hombre tenga dolor testicular, ¿está? Así que si en el examen le preguntamos cuál es la vasculitis que mayor afectación, y tiene otra característica, es la que más afectación del sistema nervioso periférico da, sobre todo a motor. Por ejemplo, yo les pregunto, me preguntaron a mí, me preguntaban a nosotros cuando yo era residente de reumatólogo. Paciente varón llega, se queja de dolor testicular y refiere que con las manos péndulas, caídas, no las puede levantar. El diagnóstico es una poliarteritis nodosa, rápidamente, ¿sí? Porque es la única que da dolor testicular por inflamación del testículo y es la que mayor afectación del sistema nervioso periférico tiene, ¿sí? Y acá les da un resumencito. Como todo, tiene astenia, anemia, hiporexia, ¿sí? Y como sistémico va a tener en piel erupción maculopapular, purpúrica, urticariana, nódulos, que son todos síntomas totalmente inespecíficos, que ese es el gran problema de todas nuestras enfermedades. Puede haber gangrena digital. A ver si... No. Perdón, me refui. Ahora, bueno, después les muestro una foto de gangrena que anda por ahí. El dolor en un 15% es poco frecuente, pero característico. No van a pensar ahora si le duele el testículo que tienen vasculitis, chicos, ¿eh? Pero bueno, a tenerlo en cuenta, ¿está? Ya veo todo haciéndose hepatitis B. Bueno, después, y el sistema nervioso, fíjense que en un 50% afecta al sistema nervioso periférico, generando mononeuritis múltiple, ¿sí? Que es lo más característico de esta enfermedad. Hay que pensarla mucho, hay que tenerla muy frecuente para hacerla el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay marcador. Entonces va a tener de vuelta anemia, leucocitosis, trombocitosis, reactantes de fase aguda elevados. Puede tener un factor reumatoide positivo. Acuérdense que el factor reumatoide positivo es un comodín. No hace diagnóstico de artritis, puede estar presente en alguna otra enfermedad, pero no me marca un solo camino. Y puede negativizarse. Inclusive yo puedo tener un COVID y me hago un factor reumatoide y me puede venir de 1000, porque se asocia, puede ser inclusive postviral que positivice, ¿está? FAN negativo, que el FAN también vamos a tomarlo con pinzas, porque hay situaciones, porque mucha gente piensa que uno tiene FAN positivo, tiene lupus. 1 en 80, que es el punto de corte, tiene lupus. Las pacientes vienen con la etiqueta de lupus, vienen... yo ya no sé si les nombré esto a usted o al otro grupo. Usted me dice si yo repito como loca porque es la segunda clase y yo ya no sé qué dije. Pero el FAN puede dar que hay casi un 20% de la sociedad que convive con FAN a niveles bajos, y es una característica como el color de ojos, el diente, el pelo, ¿está? Y no genera enfermedad. Y después que puede asociarse a otros tipos de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, característico que el 90% de la sociedad tiene, que es el hipotiroidismo Hashimoto, ¿está? Que tiene anticuerpos ATPO y ATG positivos. Inclusive, si yo no me equivoco, la doctora Miguel me va a corregir, le pueden preguntar que hoy en día todo hipotiroidismo se considera Hashimoto, o sea, se considera autoinmune, ¿está? Que también podría ser la causa del FAN.
¿Se entendió eso, no? No les compliqué más. O sea que la poliarteritis puede tener el FAM positivo. No, negativo. puede como no, pero no es algo, o sea, en el estudio si vos pensás en una vasculitis, hay que pedirle FAN, hay que pedirle factor reumatoide, hay que pedirle ANCA, hay que pedirle la parrillada reumatológica que ya les voy a enseñar, o el colágenograma que dicen que está mal dicho, que a nosotras nos duele el oído, que es la inmunoserología. Hay que pedirle y después hay que pedirle y hay que saber a qué apuntar, porque después hay que saber cómo uno va, exacto. Porque por eso les aclaro lo del FAN, porque le viene... Yo les puedo armar, puede ser que yo les arme, puede ser muy mala e engañosa, o que ya haya sido, que no, igual no creo que les haya hecho, no me acuerdo de haberles hecho un caso así tan complicado, pero que les ponga FAN positivo a bajo título, y no es un lupus, que es algo que en el consultorio pasa. La dermatóloga me manda, la paciente tiene un FAN 1,80, a ver si tiene lupus, y no, ¿ah? Hay lupus con 1,80 de FAN, con punto de corte de FAN, sí, pero se asocian a otras cosas. ¿Estamos? Puede tener ANCA positivo, que tampoco es característico de esta enfermedad, y un sedimento patológico porque afecta riñón. ¿Se acuerdan que le conté que afectaba mucho lo que es sistema nervioso periférico? Así que uno de los diagnósticos o criterios es la biopsia del nervio sural, ¿sí? Puede tener liveo reticularis, pero es que es más racemosa, porque hay ruptura de la pared. ¿Conocen la liveo reticularis? ¿Se ubican cuál es? Es la red lila que se nos forma en la piel cuando tenemos frío. Bueno, hay gente que tiene de base eso, también puede ser que sea de base de uno porque es muy blanco o porque tiene una enfermedad, el SAF da mucha liveo reticularis, y hay diferentes tipos de liveo. Y entre esas está la racemosa, que no es una liveo reticularis que se una a las cadenas de los vasos, ¿sí? Porque es como que se transparenta la piel y se ve el vaso de pequeño calibre que se va uniendo y va formando esta red, que la red tiene todos los bordes unidos. En la racemosa, que ahora le voy a poner una foto que no se ve bien, se rompe las paredes. Esa es la característica de esta liveo reticularis, ¿sí? Bueno, no sé si se ve de lejos, pero fíjense acá. Bueno, acá quiere unirse, pero acá ya no. Acá también se rompe la pared del vaso y queda toda esa lesión. Son lesiones vasculíticas, ¿está? Que yo le puedo hacer una biopsia y me viene vasculitis leucocitoclástica. Y digo, la pucha, ¿tiene dos vasculitis? O sea, ¿tiene una PAN y tiene una leucocitoclástica? No, porque así como hay una clasificación para el síndrome pulmón-riñón, que es una subclasificación donde entran todas las diferentes patologías que generan pulmón-riñón, en las leucocitoclásticas de piel entran todas las patologías de piel que van a generar la leucocitoclástica, que es la descripción que ve el patólogo, ¿sí? El patólogo ahí mira y dice, hay un infiltrado en piel inflamatorio, vasculitis leucocitoclástica, pero es la punta del iceberg. Hay que estudiar cuáles las otras causas, ¿sí? Porque el patólogo no me puede decir es una panarteritis nodosa. Yo con lo que sé y sumando a lo que tengo hago el diagnóstico. ¿Me siguen? Porque a mí como residente me costó mucho entender, no entendía la clasificación de las leucocitoclásticas y es otra subclasificación porque vamos a volver a hablar, pero porque me obligan, pero en realidad es una subclasificación dentro de las lesiones de piel, que pueden ser de lesiones purpúricas, de lesiones de eritema nodoso, de lesiones de liveo reticularis, donde biopsias y ves el vaso inflamado, punto. ¿Va? Cualquier cosa me preguntan, por favor, la idea es que se vayan con ideas sumamente claras, porque después esto es un tema que, tedioso. Bueno, en la anatomía patológica va a haber zonas sanas y zonas enfermas. Puede haber una parte circunferencial parietal con afectación sectorial del vaso, o puede afectar toda la pared, ¿sí? O puede ser una periartitis. Se localizan especialmente en las bifurcaciones arteriales, acuérdense que eso es característico y hace diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Y hay necrosis fibrinoide, a diferencia de las otras dos que eran granulomatosas, ¿está? Y podemos en una biopsia encontrar 3 tipos de presentación: aguda, pasada o ya totalmente curada, que es la inflamación, la necrosis y la fibrosis, ¿está? El tratamiento va a ser dependiendo del síntoma. La fibrosis sería la etapa curada. Exacto. O sea,
curada, no, crónica, pero está bien, yo dije curada, la etapa crónica. Ya lo que no es reversible. Lo que es reversible es la inflamación, ni la necrosis, porque eso ya está también. El tratamiento va a depender del síntoma. Si yo tengo una inflamación testicular nomás, pero sin afectación del sistema nervioso periférico, yo le puedo dar corticoide vía oral a una dosis variable, ¿sí? Eso a gusto y piacere por el del médico. Pero en líneas generales le vamos a dar por lo menos 40 miligramos de meprednisona vía oral y vamos a hacer algún ahorrador de corticoide que tiene que ser de una gama media alta, que ahí arranca la ciclofosfamida, que es una medicación que la vamos a charlar, pero que es una medicación que se usa en ampolla, que se usa una vez por mes, vienen de 1 gramo y nosotros vamos a ir decidiendo qué dosis vamos a indicar al paciente según algunos parámetros que vamos a ir controlando mes a mes. Y se hace por 6 meses, que es una dosis de inducción, ¿sí? Para apagar totalmente este incendio, y después le dejamos con algo vía oral de mantenimiento, que ahí podemos hablar de micofenolato, que es una de las medicaciones nuevas, hace años, ya estamos hablando hace 10 años, que ingresó, la cetoprina, que es la más conocida, el metotrexato, ¿sí? Lo que uno trata de buscar es algo que sea bueno y relativamente barato, porque tener una enfermedad autoinmune es cara, porque estamos hablando de un laboratorio que puede salir 100.000 pesos, un laboratorio, la parrillada reumatológica, puede salir a casi 100.000 pesos, hasta hace 2 años salía 40 y algo, así que ahora con todo como se fue. Y después la medicación, por ejemplo, un micofenolato, una caja está a 60.000 pesos. Una cetoprina puede estar 7 y un metotrexato 2.500. O sea, vamos viendo cómo podemos ayudar al bolsillo del paciente y que adhiera al tratamiento, ¿no? Y obviamente, en esta y en todas, cuanto más temprano es el diagnóstico, mejor evolución tiene, y obviamente dependiendo del síntoma. Yo tengo una consulta. Sí. Cuando usted se refiere a si diagnostica temprano, ¿hay algún síntoma como para tomar? Y por ejemplo, el neurológico, cuando ya te viene con la mano péndula, eso ya tiene un tiempo de evolución, ¿sí? Pero si viene solamente con dolor testicular o las lesiones en piel, la verdad que por ahí yo me tomaría un poquito más tranqui, ¿sí? Y bueno, cuando hay que ser agresivos, ahí son los pulsos de corticoides, ¿sí? De vuelta, 1 gramo por 3. Fíjense que eso se va a repetir mucho porque es poca medicación y se usa como para todo. No tan así, hay cosas específicas que eso se pregunta, porque ahí está la gracia, pues si no demos reumatología. Y casos refractarios podemos usar el anti-TNF o se usan las inmunoglobulinas, que es la gama, ¿sí? Lo que explicaba también en el grupo anterior es que la gamma globulina es una medicación también que es carísima, que no siempre se consigue, que tiene que tener la farmacia del hospital o del centro en el que estemos, o si vos tenés una buena obra social y estás internado en un sanatorio, lo te tiene que proveer en el momento. Se hace una dosis por kilo, y generalmente en reumatología la dosis total, que es el doble del peso, por ejemplo, no sé, 70 kilos, le damos, son 140 gramos, y vamos a dividir esos 140 gramos en 5 días a pasar, en líneas generales, ¿no? Y sobre todo eso se elige cuando el paciente tiene un cuadro infeccioso, porque muchas veces estos pacientes pueden ser que ya tengan el diagnóstico y vengan con una complicación de la enfermedad e infectados, porque muchas enfermedades autoinmunes se complican o necesitan o se activan mediante las infecciones, y viene el paciente infectado y activo. Yo le tiro corticoides, lo termino de matar. Entonces lo que hago ahí es la gamma globulina. O le llamo al infectólogo y le digo, che, correme atrás porque le estoy tirando un bombazo de corticoide por el antibiótico. Porque encima hay que ver el riñón. Es todo un tema, ¿sí? No es tan así, ponerle corticoide y ya estamos. Nos tiembla la mano, ¿está? Encima a todos nos tiembla la mano, pero me llaman a mí para que yo firme. Entonces está complicado. Con eso terminamos la PAN, ¿sí? Hombres, dolor testicular, bifurcaciones, necrosis. ¿Está? Enfermedad de Behçet. Esta es casi una de las únicas que afecta en particular a las vénulas. Fíjense, que hasta ahora lo que venimos hablando siempre son arterias, ¿sí? Pero puede involucrar cualquier
vaso del tamaño que sea. Se característicamente tiene el compromiso mucocutáneo y ocular recurrente. Esto es importantísimo porque nosotros en un paciente que pensamos que puede tener un BC, tenemos que mandarle al oftalmólogo que le busque uveitis, porque esta da una uveitis que puede ser anterior, posterior o intermedia, pero lo más grave es la posterior, que va a generar alteración de la visión con desprendimiento de la retina y pérdida irreversible de la visión, ¿sí? Afecta a menores de 40 años, tiene como una afectación bimodal, puede afectar a cualquier edad, punto. Y en niños es excepcional. Y sí, esta ya tiene un marcador genético que es el HLA-B51 que podemos pedir y sedosa, ¿tá? A ver, yo tengo un paciente que no tiene un HLA-B51 positivo, pero tiene un test de Patergia positivo, tiene una uveitis característica en el examen oftalmológico, con granulaciones. Las uveitis, según la característica, en el examen tienen, por ejemplo, la sarcoidosis en vela derretida. Te tiene que ver alguien súper bien formado en uveitis, que eso es un problema porque en nuestra zona no hay. Hay un doctor, hay 2 o 3 doctores con los que yo trabajo. Hay un doctor que se llama Marcelo Rodicinski, que es un gran amigo, que él hace mucho uveitis, que él se formó en uveitis más que nada infecciosa por toxo, pero tiene el ojo educado. Entonces yo mando a mis pacientes a Oberá si tengo muchas dudas, porque al paciente le cambia la vida, o sea, pierde la vista, es un garrón, ¿tá? Y con un buen tratamiento nosotros podemos cambiar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. ¿Estamos? Como manifestaciones clínicas, que esto es característico, vieron que yo les dije que tiene muchas manifestaciones mucocutáneas y el ojo. El paciente refiere que por lo menos 3 o 4 veces al año tiene úlceras orales, ¿sí? Y úlceras genitales dolorosas y que inclusive pueden dejar cicatriz, hombre o mujer. ¿Está? O sea, pueden tener genitales o orales o ambas recurrentes. ¿Está? Lesiones cutáneas como eritema nodoso, que es característico, que nosotros tenemos un paciente que tiene un BC, tiene el HLA, tiene artritis, tiene uveitis, tiene todo, Patergia positivo, tiene todo. Y hace un tiempo empezó a activar cada vez más la artritis, tiene tromboflebitis, cada vez artritis, la pucha, y se nos empezó a escurrir por los dedos. Y empezó con unas lesiones raras, eritema nodoso. Eritema nodoso de un BC activo, dijimos nosotros. Pero como sabemos que muchas de nuestras enfermedades pueden estar activas posterior a una infección, le biopsiamos al eritema nodoso y vino lepra, ¿sí? Así que la lepra y el eritema nodoso, el eritema nodoso y la artritis era por la lepra, ¿sí? Tratamos la lepra y chao problema, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, muchas veces una cosa lleva a la otra y lo infeccioso siempre tiene que estar como diagnóstico diferencial. Y el test de Patergia, no sé si alguien conoce, es un test, la verdad que... Ay, yo tengo un frío, me estoy congelando. Yo no sé dónde está el... No, este es de este. ¿Alguien le puede ir a pedir? ¿Le esperamos? Porque yo no sé ni de quién es la BD que viene. Dale, porque acá nos da... Te esperamos, ¿eh? Sí. ¿Alguna duda mientras tanto? ¿Algún comentario? ¿Tiene alguna predilección por algún sexo? No, pero yo todos los que te conozco, que son 2, son varones. ¿Cómo se llama el test? Patergia, ahí está. De Patergia. Las lesiones no dejan cicatriz. Genitales sí, Genitales. orales no. Entonces, como que cualquier infección en una de estas me puede... ¿Puede exacerbar? Sí, puede pasar también que uno tenga es así, para generar una enfermedad autoinmune, nosotros podemos tener la predisposición genética, o sea, nuestro papá, nuestra mamá nos hereda, nuestro abuelo, así como nos hereda el color de pelo, todo, nos hereda la predisposición, por ejemplo, un PAN positivo
o un factor reumatoide positivo, o alguna alteración genética. Por ejemplo, un HLA-B27. No, el factor reumatoide está mal, porque en realidad ya se generó la enfermedad. Pero hay muchos anticuerpos para el HDR1 en artritis reumatoidea, que es mucho más profundo el tema. Y puede ser que nosotros agreguemos, eso nosotros no lo podemos cambiar, ¿sí? Pero nosotros sí podemos modificar los factores epigenéticos, que son los factores modificables. Por ejemplo, fumar, el estrés, el cuadro infeccioso, ¿está? El uso de drogas, el tabaquismo, el alcohol. Entonces, todo esto puede generar que vos termines debutando con una enfermedad autoinmune al que estabas predispuesto, o que tu sistema inmune de repente haga un clic. Muchos pacientes después del COVID tuvieron así unas reacciones medio raras, y nosotros estamos viendo, se asume todo dentro del COVID, pero con artritis, con enfermedades específicas, hace un clic y la célula queda hiperreactiva y empieza a generar anticuerpos, ¿está? Por eso existe o la herencia o la enfermedad de novo. Por ejemplo, es muy importante que cuando viene un paciente y le hago el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, preguntarle si alguien en la familia no tiene una enfermedad autoinmune. No. Y no, nadie tiene. Ah, bueno. ¿Y hipotiroidismo? Ah, sí. Todos mis hermanos tienen hipotiroidismo Hashimoto. Eso es una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Está? Esos detalles hay que preguntar. Gracias. Ah, bueno. Apago un ratito. Después, allá atrás. ¿Este sirve para los dos? Esperemos, ¿no? Apaga. Ahí está. Bueno, el test de la patergia. La PPD, ¿se ubican? Que es para cuando hacemos. La PPD lo que hace es totalmente inespecífica y uno lo tiene que saber bien, pero se inyecta una sustancia por debajo de la piel, se hace un microtrauma y a las 48 horas se mide con una reglita y vemos la reacción que tiene en el local. La patergia es igual, solamente que yo hago un microtrauma con una aguja, ¿sí? Le pincho, ¡pac! O le puedo poner un poquito de dextrosa y a las 48 horas o en los días siguientes controlar y ver si hizo alguna reacción importante, ¿está? Eso es totalmente inespecífico, pero bueno. Después otra cosa que tienen los pacientes con BSET es la tromboflebitis o trombosis, pero que esa característicamente no se anticoagula, porque es por inflamación del vaso, no por trombosis, ¿está? Lo que hay que hacer si tiene mucha tromboflebitis a repetición, que nos pasaba con este paciente que después tuvo la lepra, que el libro de BSET lo tenemos en un solo paciente, tenés que progresar la inmunosupresión, ¿está? Y después otra cosa que pueden hacer es foliculitis como granitos, ¿sí? Que es un síntoma totalmente inespecífico que cualquiera de nosotros a cualquier edad o de adolescente pudimos haber tenido, ¿está? Que uno ni lo tiene en cuenta, pero es Como granitos. granitos, foliculitis. ¿En todo el cuerpo? No, en zonas, por ahí en pecho. Mi marido tiene un paciente con un neuro-BSET que cumple las lesiones características en el cerebro, ¿eh? Y lo que tiene el chico es, ahora justo él me mandó una foto, tiene HLA-B51 negativo, pero el hermano tiene BSET con HLA-B51 positivo, que eso es muy importante preguntar en la familia. Y ahora le mandó a hacer un test de patergia que le dio positivo y tiene foliculitis. Tiene unos granitos, no grano con pus. Chiquititos. Chiquititos rojos, ¿sí? Y estamos esperando la evaluación por el oftalmólogo. Seguimos. Bueno, las manifestaciones clínicas, un poco de todo lo que les fui ya nombrando. Y el compromiso ocular, que es re frecuente, que es importante la evaluación. O sea, yo tengo un paciente con BSET, lo tengo que mandar al oftalmólogo, ¿sí? La vasculitis retiniana produce áreas de isquemia y neovascularización, sinequia y desprendimiento de retina y pérdida de la visión. Puede ser recurrente la uveitis, así que el paciente tiene que hacer controles rutinarios con el oftalmólogo. Y dice que la ceguera se da en el 20% de los casos. A ver, si no tenemos diagnóstico y tratamiento, chau tu ojo. Y acá tenemos los criterios diagnósticos de la enfermedad, que después ustedes eso pueden repasar, pero en líneas generales un poco de todo lo que yo les estoy contando.
Los pacientes estos son criterios de clasificación para pacientes que son pacientes no reales. Ahora, a partir de hace un tiempo, se empezaron a hacer estudios de investigación de la vida real, porque el clásico dicho, los pacientes no son de libro, ¿sí? Entonces, si el paciente no cumple uno por uno de los criterios, no quiere decir que no tenga la enfermedad. Si bien muchas veces uno se pone criteriosa, otras veces no, pero bueno, ahí ya hace un poquito las canas y la experiencia. El diagnóstico, en el laboratorio casi nada nos ayuda. El HLA puede venir positivo y nos hace el diagnóstico, pero si no lo tiene, no nos descarta. Y puede tener eritro-PCR elevada, puede tener, los factor reumatoideo característicamente negativos, pero acuérdense que hay algunos que pueden tener positivo, pero no nos cambia el diagnóstico, ¿eh? Y después, diagnósticos diferenciales. No toda úlcera oral es un BSET. O sea, lo primero que hay que pensar es que tiene un herpes simple, hay que estudiarlo, aftosis orales, ¿sí? Después con la uveitis también se asocia mucho el HLA-B27, pero característicamente da una uveitis anterior nomás, ¿sí? No hay riesgo de pérdida de la visión, pero sí hay que tratarlo. Bueno, y acá un poquito unas tablas que después, si ustedes quieren mirar y ver qué onda, para ver cómo llegan al diagnóstico. Mandar al oftalmólogo, que ya les dije. Y uno se va haciendo un grupo de trabajo cuando tiene estas enfermedades poco frecuentes y crónicas y de difícil diagnóstico, porque nos tenemos que apoyar entre todos, porque si al oftalmólogo le cae la uveitis y no sabe cuál es la causa, me lo va a mandar a mí para que yo lo estudie. Y si a mí me cae con otros síntomas y yo encuentro cosas características, tengo que mandarlo al oftalmólogo para que vea si en el ojo hay algo y así. Así que es bueno tener un buen grupo de trabajo. El tratamiento va a depender del síntoma. Las lesiones orales podemos darle algo local, se pueden hacer algún ungüento con lidocaína, difenhidramina, aerosoles, corticoides tópicos, pero se usa y está descrito la colchicina diaria o la Dapsona. La verdad que nosotros con colchicina andamos más que bien. Se puede usar corticoides en dosis variable y se usan inmunosupresores, ¿sí? Y el anti-TNF, que es el adalimumab, o sea, son 5 los anti-TNF, pero el que está aprobado para uveitis del origen autoinmune que sea es el adalimumab, perdón. Entonces, acá lo único que podríamos usar si el paciente tiene uveitis es adalimumab, ¿sí? ¿Cómo? Adalimumab. Eso va a estar en fármaco. O en artritis reumatoide hablamos un poquito mejor. Nuestro paciente hizo azateoprina, hizo varios y ya no nos quedaba otra cosa, o lo pulsábamos con ciclo, que iba a ser un poquito más de lo que ya veníamos haciendo, y le pedimos a adalimumab, pero él no tiene obra social, entonces, y aparte no es muy cumplidor, y bueno, nosotros conseguimos, porque por ahí hay pacientes que fallan a biológicos y te donan la medicación y rápidamente por la obra social consiguen otra. Y por ahí teníamos creo que 2 o 3 jeringas y nos servía para darle por lo menos 2 meses de tratamiento y la verdad que fueron re buenos esos 2 meses de tratamiento. Pero después él se perdió y bueno, una cosa lleva a la otra y listo. Acuérdense, el interferón alfa también sirve para la uveitis. Está escrito ahí para la uveitis, no para el tratamiento en sí del BSET. No anticoagulación, porque acuérdense que es por inflamación del vaso, no por trombosis, a excepción que tenga un TEP, ¿no es cierto? Ahí sí lo tienen que anticoagular. En la enfermedad no controlada, que quiere decir con compromiso del sistema nervioso central o vasculitis de grandes vasos, corticoide de altas dosis y ciclofosfamida. Este paciente que yo les digo que tiene el neuro-BSET, él venía con ASA, poco respondedor, yo no sé si no estaba cumpliendo bien el tratamiento, no quiero mentirles, porque en el transcurso de que él recae con la enfermedad, cae en terapia, la mamá venía muy grave por un cáncer de mama y termina falleciendo, él estando en terapia, la madre termina falleciendo, y bueno, y le hicieron todo y ahora, si yo no me equivoco, le estaban tramitando rituximab, ¿sí? Que es el tope de gama de medicación que nosotros usamos.
que una ampolla sale 500.000 pesos, o salía, así que ahora está mucho más cara, y por lo menos hay que usar 4 ampollas, así que por lo menos son entre 2 millones y 3 millones de pesos para un tratamiento de 6 meses. ¿Está? Síndrome de Cogan. Se caracteriza por, nunca vi un Cogan, les cuento, por una queratitis intersticial no sifilítica y disfunción audiovestibular, ¿sí? O sea, hay muchas cosas del otorrino y del oftalmólogo que los termino viendo yo, que en realidad terminamos haciendo diagnóstico a veces en conjunto, pero el tratamiento inmunosupresor lo maneja el reumatólogo. Pero todos deberíamos saber de inmunosupresión. Esto se caracteriza por hipoacusia bilateral progresiva, que lleva a la sordera, difusión coclear, que produce vértigo y tinnitus, escleritis, uveitis, queratitis y síntomas sistémicos. El 50% puede tener eosinofilia, que nada, es súper inespecífico, y el tratamiento es con corticoides y tiene un pronóstico muy pobre. Con eso terminamos una parte. Ahora vamos a la de pequeño vaso. Las vasculitis ANCA, que es lo que más conocemos y lo que más tenemos para charlar. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos, es la parte más dura. Después vamos, va queriendo. Sí, estas enfermedades son crónicas, no se curan. La única enfermedad reumatológica que se cura es la polimialgia reumática luego de 2 años. Puede como no. Pero nada de esto se cura, es crónico. Sí se puede entrar en remisión. Yo quería preguntar, ¿y qué puede desencadenar una reactivación, por ejemplo? Todo lo que venimos hablando, el mal uso del tratamiento, dosis bajas, infecciones o simplemente actividad de la enfermedad, porque el sistema inmune muchas veces puede encontrar, hay muchas, ahora cuando hablemos de fármaco van a ver que hay muchos mecanismos de acción de drogas. Las JAK quinasas, las antiinterleuquinas 6, el TNF-alfa, la interleuquina 23, una cooperación entre, no me acuerdo el nombre, pero de linfocitos T, que todos esos son vías que generan actividad, ¿sí? Entonces, puede ser que vos suprimas un tiempo, pero la enfermedad viva pueda encontrar otra vía de actividad, ¿sí? Es muy característico esto, por eso el paciente no es que vos le das una medicación y nunca más vuelve, tiene que volver a control. ¿Cuál es la que se cura? ¿Usted dijo? Polimialgia reumática, la PMR, que se asocia a la CG. ¿Después de 2 años? Después de 2 años por lo menos, eso es lo que dicen los libros, puede ser variable. Bueno, seguimos. Las vasculitis ANCA son las únicas que tienen marcador específico, ¿sí? Y si no viene positivo, no tiene vasculitis ANCA. A diferencia de las otras que por ahí podía, no tenía, igual le hacíamos diagnóstico. Si yo tengo un paciente que tiene una glomerulonefritis paucoinmune sin ANCA o sin un MPO o un PR3 positivo, no la etiqueto como vasculitis ANCA, no es mía, ¿está? Ahí me peleo con el nefrólogo. Y bueno, dentro de las vasculitis ANCA tenemos 3. Tenemos la granulomatosis con poliangeitis, el Wegener o la GPA, que yo voy a decir mucho GPA, ¿saben? Se me traba toda la lengua. Después la EGPA, que es la granulomatosis con poliangeitis, pero con hipereosinofilia, que es el famoso Churg-Strauss. Y la poliangeitis microscópica, que fíjense que ya el título nos habla de que no es granulomatosa. Esas son diferencias que hay que saberlas. Y después cada una tiene su datito de color que la hace especial. ¿Cómo abreviar la granulomatosis eosinofilia con poliangeitis? La EGPA. Pero las venas afectan a los vasos pequeños. Sí, por supuesto. Pero acá, a diferencia del resto, que las de grande vaso, las 2 eran granulomatosas, la otra toda es necrotizante, acá vamos a tener una mezcla. 2 son granulomatosas y otras no. Bueno, el Wegener o GPA es multisistémica, inflamatoria, necrotizante con formación de granulomas. No tiene preferencia de sexo y tiene una edad media. Se aparece en la edad media, la verdad que no tiene edad.
puede ser de cualquier edad. Compromete especial, la característica de esta que yo les voy a... La GPA vamos a dividirla en 3 sitios de afectación. Tenemos la vía aérea superior, que sería una afectación leve de la enfermedad, si la agarramos a tiempo. Ahora les pregunto, les cuento por qué. La inferior, que ya a mí me obliga a ser, a ustedes también, agresivos con el paciente con el tratamiento. Y la renal, que siempre va a ser grave. La limitada, la vía aérea superior, vamos a hablar de afectación de oídos, que hace otitis serosa y hacen una afectación conductual del nervio auditivo por ocupación de moco, que está inflamando. Que por ahí el paciente puede debutar con eso y mucho tiempo el paciente va al otorrino o va al médico del pueblo o a quien pueda y le dice no, antibiótico, no tenés nada, no, otosclerosis. Y el paciente, a medida que eso está inflamado con ese moco, va perdiendo la audición hasta que pum, se queda sordo, hipoacúsico. Y ahí deja de ser conductual a ser sensitiva, o sea, se corta, se deshilacha el nervio y se pierde la audición y no hay vuelta atrás. Muchos pacientes empiezan con otitis media serosa, con inflamación y después llegan a la hipoacusia. Eso puede ser uno. Otro, que hay sinusitis, ¿está? Pero es una sinusitis con un moco que es inflamatorio, que a la larga, si nosotros no hacemos tratamiento, el paciente pierde el tabique nasal por ruptura, inclusive puede haber el paladar y todo se puede romper y se puede sobreinfectar y tiene un olor nauseabundo. Yo no me voy a olvidar nunca una paciente, yo estaba embarazada y la vimos internada y no nos podíamos acercar. Yo no podía parar de vomitar, pobre señora, qué vergüenza, del olor que tenía, estaba todo repodrido eso. Y obviamente hace meningitis y todo porque se conecta todo con el sistema, rompe todo el hueso, con el sistema nervioso. Y eso, vía superior. Doctora, en el caso de que esta paciente tenga sinusitis, nosotros le hacemos el tratamiento antibiótico y no vamos a mejorar para nada, digamos. Exacto. Exacto. Ahí vos tenés que empezar a buscar otras cosas. Fíjate, reactantes de fase aguda y después vamos a hablar del laboratorio específico. Si a mí o sea, el médico clínico no va a alargar una ANCA de una, ¿está? O médico general, pero a mí me llega, obviamente, si ya llegaste conmigo porque pasaste por un montón de otros especialistas, o sea, conmigo sí o sí salí con toda la artillería pesada. O sea, yo cosa que se mueva es reumatológica hasta que se demuestre lo contrario, pero porque yo tengo el ojo afinado para eso, porque si no estaríamos en el horno, no sería especialista. ¿Se entiende? Por eso no quiere decir que todo dolor testicular. Decime. ¿Y en qué momento, o sea, en qué punto de corte todo, digamos, hasta acá llego yo y ahora derivo? Eso ya es muy personal. Hay mucha gente que no acepta no saber del tema o no sabe del tema y entonces no sabe cuándo derivar y a quién. A mí nos pasa hasta hoy en día que hay muchos médicos que no saben de la existencia del reumatólogo y ni los pacientes, porque encima ahora los que nos juegan en contra de nosotros que tenemos que estar re bien formados porque los pacientes van y leen y nos atropellan la pregunta y no podés contestar y entonces por ahí muchas veces el paciente le exige al médico que le derive a un especialista. ¿Ah? Bueno, volviendo al cuadro clínico. Y después tenemos la afectación de la vía aérea superior e inferior, que ya empieza desde la glotis. O sea, yo paciente que tiene solamente sinusitis le tengo que hacer evaluar la glotis, porque si hay estenosis glótica, yo ya cambia mi tratamiento. No le puedo usar solamente metotrexato y una dosis intermedia de corticoides. Tengo que hacer pulsos de ciclofosfamida, ¿tá? Tengo que ser agresiva. Y después en pulmón lo que vamos a ver son los nódulos. Puede dar hemorragia alveolar, pero no es característico. Vamos a ver unos nódulos que tienden a cavitarse, que el primer diagnóstico diferencial, ¿con qué va a ser? Exacto, con TBC. Y después a nivel renal dan una glomerulonefritis, un síndrome nefrótico, vienen con edema, hipertensos, pero no es tan... Es grave también, hay que buscarlo. Si yo tengo un paciente que tiene afectación superior, igual tengo que buscar pulmón y tengo que buscar riñón. Y siempre tengo que estar controlando, ¿está? ¿Me siguen ahí? Obviamente, cuanto más generalizada la enfermedad, peor pronóstico.
Lo que tiene el Wegener, es que se asocia al ANCA C con PR3. Eso va a costar aprender, pero se tienen que aprender. Entonces, el ANCA C con PR3, si tiene calor me avisan, prendemos vuelta al aire un poquito más tranqui, por ahí sí. Lo que tiene el PR3, que tiene muy buen pronóstico, pero mayor riesgo de recaídas. ¿Está? Eso es algo que hay que saber. Porque vamos a pasar después a la otra vasculitis ANCA, que viene con el ANCA-P y el MPO, que es un hijo de su madre, ¿está? Y tiene mal pronóstico. Y porque el paciente ya viene hecho pelota, pobre. Bueno, seguimos. Acá tenemos un poquito unas características que podemos tener y pensar. Es muy característico que el paciente tenga costras y sangrado de nariz, ¿sí? Unas costras malolientes. Inclusive también se postula, como todo se desconoce la etiopatogenia, se postula que el paciente no esté colonizado por SAM-S, por un estáfilo, y que ese SAM-S o de la comunidad o del meticilino resistente genere y active la enfermedad. Muchas veces como tratamiento se puede utilizar, dependiendo del médico, mupirocina nasal. Bueno, y ahí después, si ustedes quieren leer, tienen ahí un poquito más formal lo que yo les fui contando. Acá tienen una foto de cómo cae el arco de la nariz en pacientes con destrucción del cartílago nasal, que es característico, y unos nódulos pulmonares en pulmón, ¿sí? Que bueno, ahí ni uno está tendiendo acá hay uno que puede tender a cavitarse, pero en el laboratorio acá sí por fin tenemos un marcador. Anemia, leucocitosis, lo clásico, reactante de fase aguda elevados, que eso siempre va a tener. Puede tener factor reumatoideo, pero olvídense, eso dicen los libros, pero no, la verdad que no, yo no vi ninguno con factor reumatoideo. Puede haber la hipergama policlonal, que la hipergama también es un reactante de fase aguda, es como una luz roja. Y en las enfermedades reumatológicas siempre es hipergama policlonal. Si tenemos una monogama, ay no es una monogama, espere. Una monoclonal, ahí está, gracias. Hay que pensar en algo hematológico, ¿está? Después el hematólogo, el doctor Manuel les da, ¿no? Bueno, y acá tenemos el ANCA-C y el PR3. Acuérdense, existen Wegeners o GPA que tengan MPO, pueden que sí. Pero cuando hay un Wegener con MPO es de buen pronóstico y está descrito que solamente afecta la vía aérea superior. Pero no nos vamos a meter en ese terreno. Ustedes quédense que PR3 Wegener, MPO PAM. Ustedes me siguen con los PAM, GPA y todo eso, porque por ahí para mí es tan introducido que por ahí me paran y me preguntan. Entonces, mejor pronóstico, mayor riesgo de recaídas. El ANCA me viene negativo, pero el PR3 me viene positivo. ¿Qué hago? Es diagnóstico. ¿Por qué? Porque el ANCA es igual que el FAN, es operador dependiente. Si nosotros hacemos una muestra, miramos todo, podemos tener opiniones diferentes, pero el PR3, como les expliqué al principio, creo, ya me perdí, es un test de embarazo, es positivo o negativo. Y lo que tiene este anticuerpo, que no muchos tienen, que se asocia a actividad, ¿sí? O sea, son uno de los pocos que yo voy a controlar e intentar que se negativice. El factor reumatoideo, por ejemplo, a mí no me importa si se negativiza o no, porque no marca actividad. Pero sí, el PR3 marca actividad, ¿sí? Si yo tengo un PR3 de 20, después me viene de 11, quiere decir que va queriendo la cosa, vamos bien, ¿está? ¿Se entendió eso? Bueno. Siempre, obviamente, buscar riñón también, que podemos ver hematuria, dismórfica, cilindros. Profe, ¿Sí? no me quedó claro a mí. Entonces, el ANCA está negativo, pero la PR3 positivo significa... Es diagnóstico porque es operador dependiente el ANCA. O sea, yo te pongo acá y yo y vos podemos tener opiniones diferentes. Pero el otro es ELISA, es positivo, es negativo. No hay lugar a la falla. Es positivo o es negativo.
¿está? Y no hay falsos positivos. La vasculitis va a dejar de llamarse EGPA y todo, y va a llamarse en un tiempo por MPO y PR3. Bueno, después los criterios diagnósticos, pero es, a ver, una sumatoria de todo lo que les estoy contando. Doctora, Sí. ¿el ANCA era para el seguimiento? No, el MPO y PR3. Y los reactantes fase aguda. Y el tratamiento, obviamente, dependiendo. La vía aérea superior la puedo tratar con metotrexato, baja dosis de corticoide, y la inferior ya puedo evaluar si es necesario pulso, si le puedo... Eso ya es muy variable, ¿eh? Por eso no les aclaré acá. Pero dosis corticoide altas dosis o ciclofosfamida, ASA, micofenolato, eso ya muy a gusto y piacere del especialista, ¿tá? Pero en líneas generales ustedes saben que hay que inmunosuprimir, ¿sí? Y que la vía aérea superior, que es de la glotis hacia arriba, es de mejor pronóstico y no es tan grave, ¿tá? Bueno, ahora la EGPA es lo mismo, pero con hipereosinofilia. Pero es parecida, pero no. ¿Por qué? Porque esta, a característica de la otra, lo que vamos a encontrar es granuloma en la biopsia, pero va a tener eosinofilia periférica, ¿sí? Y la característica es que estos pacientes son asmáticos o debutaron con asma grave, ¿está? Puede ser un asmático. Yo tengo un Churre-Strauss, tengo dos yo. Es muy raro de ver. Tengo dos pacientes, una tenía asma, pero que un año antes de que nos conozcamos empeoró, que tenía que llevarla a la guardia para hacer broncodilatación, y después empezó con lesiones purpúricas, adormecimiento de los pies, hasta que hizo una polineuropatía específica con reactante fase aguda y con todo lo que conlleva una enfermedad sistémica. Terminó internada, consultó a 1000 doctores, pensó que se moría y nos conocimos, y ahí le hice una biopsia de piel, me vino leucocitoclástica, sí, acuérdense que es un grupo nomás de leucocitoclástica, me vino un factor reumatoideo de 700, que después negativizó, pero lo tomé como un anticuerpo comodín, pero vino un MPO positivo, con un ANCA-P, porque la EGPA puede tener de los dos, puede tener PR3 y MPO, pero la característica es el asma y la hipereosinofilia. Y el pulmón lo que hace, no hace lesiones nodulares, hace lesiones intersticiales que van y vienen, ¿está? Y el riñón se afecta rara vez, pero se afecta. La mía tiene afectado el riñón. Las mías, porque las dos debutaron igual, las dos con púrpura, las dos con polineuropatía. En este caso se hace pulso y se hace, yo le hice ciclofosfamida a las dos, y las dos están con acetoprina ahora. ¿Estamos? Doctora, ¿produce lesión de los vasos pulmonares y eosinofilia pulmonar? No. Eosinofilia periférica. En el laboratorio vas a tener. Ojo, porque la eosinofilia puede tener otras causas. Esta es periférica, ¿está? Y ahí les hago un poquito un resumen de lo que pueden encontrar, ¿está? En el laboratorio, la eosinofilia mayor a 1000, ¿sí? Leucocitosis, anemia, trombocitosis, reactantes fase aguda elevados. Puede haber interleuquina e IgE, elevados de IgE, porque bueno, se asocia a la hiperactividad del asma. La interleuquina no se dosa habitualmente. Puede tener factor reumatoide positivo y el ANCA positivo, siendo la mayoría ANCA-P con MPO, ¿está? Por eso, fíjense bien, hay que estar atentos porque no todo MPO es una poliangitis microscópica, puede también ser un Churre-Strauss. Y el ANCA también se asocia a otra enfermedad autoinmune, gástrica, gastrointestinal. ¿Saben cuál? Eso, el Crohn y la colitis ulcerosa, ¿está? Así que uno no debe mirar el anticuerpo, debe mirar al paciente en su totalidad, ¿sí? ¿Nos podemos equivocar? Sí, somos seres humanos. Y la reumatología es algo que va cambiando constantemente. ¿Estamos? Bueno, criterios diagnósticos para el síndrome de Churre-Strauss, después lo leen un poquito y pasamos a la PAM. La poliangitis microscópica, que a esta la tenemos miedo, porque genera un pulmón riñón que el paciente viene destronado, pobrecito. Viene escupiendo sangre,
sediento de oxígeno y hace una glomerulonefritis rápidamente progresiva, incendia el riñón de una manera que te lo morfa. O sea, hay que hacer sin esperar el anticuerpo y eso, hay que jugársela y tratar al paciente. Todos estos anticuerpos que yo les voy hablando, que son muy lindos, hacen diagnósticos, tardan en llegar entre un mes, de 3 semanas a un mes. En ese tiempo vos tenés que sostener al paciente o salvarle la vida, ¿tá? Entonces, ¿hay hemorragias alveolares de otro origen? Sí. Nos pasó tener un chico joven que entró con una hemorragia alveolar y nos llaman a nosotras. Vamos y... No, pulso. Bueno, listo, le damos pulso, después vemos la causa. El chico tenía una hemorragia alveolar por TBC. No le hizo mal, porque la hemorragia alveolar es por una inflamación de una alveolitis. Entonces le ayudó el corticoide, no estuvo mal. Pero ese salvavidas puede ser de plomo, ¿tá? Lo podemos terminar matando, ¿sí? Volviendo a la poliangiitis microscópica. Esta, a diferencia de sus dos otras hermanitas granulomatosas, no tiene granuloma, ¿sí? Es necrotizante y tiene... antes se la asociaba con la PAN, pero después se dieron cuenta que son totalmente diferentes, porque esta sí afecta pulmón, la PAN no, el riñón, y sí, la PAN afecta las arterias más que el parénquima pulmonar. Y esta tiene MPO y ANCA-P, ¿sí? Es multisistémica, necrotizante, no granulomatosa. Puede tener fiebre, artralgia, todo lo que vemos, y puede ser o un intersticio pulmonar que quiere empezar a armarse para sangrar, o que el paciente venga con una hemorragia alveolar bien puesta, que es lo más común, y con la falla renal seguro. Está y genera un síndrome de pulmón-riñón. Sí. ¿ANCA-P con MPO también? El otro es ANCA-C. ANCA-C. ANCA-C y PR3. Y ANCA... De vuelta les digo. ANCA-C con PR3. Y ANCA-P con MPO. Yo me acuerdo así. También me costó acordarme, no es fácil. O sea que la... Pero me van a ver cada que yo diga ANCA-C. ¿Qué? Perdón. La EGPA tenía ANCA. La EGPA puede tener cualquiera, pero predomina más el MPO. Y puede tener un ANCA atípico. La PAN, que es la que estamos hablando ahora, es MPO. Y el Wegener es PR3. En líneas generales. Sí, es lo que venís anotando, tranquilo. Es lo que venimos nombrando. Después eso es para que ustedes hagan una mnemotecnia y se aprendan de memoria, literalmente. Pero es lo más importante, es la vasculitis que más se conoce y es la vasculitis que se pregunta, ¿saben? Así que se aprenden esas dos cositas y listo, chicos, están aprobados. No me saben contestar, desaprueban, ¿está? No, pero porque el resto de los síntomas, fíjense que son muy parecidos. Ustedes, no es fácil, porque yo porque lo tengo acá y bueno, y lo repasé y por ahí sí no me acuerdo, pero... Y aparte porque me dedico 100% a esto, uno no se acuerda de todo, ¿está? Pero hay características que hay que saber para tenerlas en cuenta. Bueno, esta viene con hemorragia alveolar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hemorragia alveolar? Podemos ver escupiendo al paciente, o el paciente no escupe sangre, pero tiene un infiltrado terrible en pulmón, cayó el hematocrito, desatura, se hace un BAL, vamos al patólogo y el patólogo dice, sí, macrófagos cargados de hemosiderina, compatible con la hemorragia alveolar, ¿tá? Después vemos la causa, la tratamos. Biopsia de riñón, pausa inmune. No hay depósitos de inmunocomplejos. Que el gran diagnóstico diferencial es con el lupus, que el lupus sí genera depósitos de inmunocomplejos, de C3, de C4, de anti-C1Q, de fibrinógeno, de IgM e IgG. Que cuando el lupus tiene los 5 complejos pinchaditos, como la carnecita de la picada en el glomérulo, hablamos de un full house, que esto lo volvemos, les cuento así, para complicarles más la vida todo lo que les estoy contando, les comento de vuelta en lupus, ¿está? Estas son pausas inmunes, no hay ni un depósito de anticuerpos, ¿sí? Hay solamente inflamación renal. Llegamos al tratamiento, esto es grave. ¿Sí? El paciente tiene que tener o manejo en terapia o en clínica muy controlado, y es para pulso, no hay tutía, ¿sí?
No importa si la biopsia, no, se hace igual el pulso y después vemos la biopsia, ¿sí? Se hacen 3 pulsos de Solumedrol de 1 gramo, fíjense que es algo que se viene repitiendo en todas las veces que tenemos urgencias. Le dejamos con 60 o 40 miligramos vía oral al tercer día y probablemente elijamos ciclofosfamina, ¿sí? Y después vamos viendo si mejora o no mejora, si sigue sangrando en gamma globulina, ¿sí? ¿Se entendió? Miren, si ustedes entienden vasculitis, listo, yo ya estoy hecha, me voy contenta. Bueno, acá un poquito más de que pueden leer después. ¿Qué hacer cuando nosotros vamos a inmunosuprimir un paciente? Que algo igual después seguramente lo vamos a volver a charlar si no me equivoco, pero el paciente tiene que tener un estudio, en este paciente de urgencia no, yo le largo a ojos cerrados y urgencia. Pero viene un paciente, uno de ustedes viene y me consulta, mira, me duele la articulación, se me inflama, sentados en el consultorio donde yo le puedo revisar, le voy a pedir específicamente le voy a pedir un laboratorio, el famoso parrillada reumatológica. No a todos le pedimos ANCA, uno pide, es criterioso, porque después te viene una ensalada rusa que no sabes cómo asumir. Y aparte que sale caro y no te lo aprueban. Viene un paciente y yo le tengo que pedir hepatitis B, antígeno S, core, le tengo que pedir antiantígeno S para ver si está vacunado, si no vacunarle porque hay que no perder las oportunidades. Porque si llegó con vos probablemente termine inmunosuprimido. Estoy hablando con vos, reumatólogo, ¿no? HIV, hepatitis C y BDRL, porque también son causas de son causas de muchas enfermedades, ¿sí? Que también puede estar disparada ay, me perdí, perdón, me desconcentró la llamada. Bueno, le pido panel viral para iniciar la inmunosupresión y voy a ser criterioso en qué voy a pedir. Si el paciente viene con un pulmón riñón, voy a pedir FAN, DNA. ¿Puedo atender y les digo estoy en clase? Hola. Estoy dando clases. Ahora. No, ahora te llamo. No, estoy en Santo Tomé. Ahora hablamos, dale, chau. Pero estás en tu casa. No estoy dando clases, pero estás en tu casa. No, señora. ¿Qué le pasa, señora? Bueno. Entonces, le vamos a pedir a un paciente que viene con un pulmón riñón, le voy a pedir un FAN, un complemento, un C3, un C4, un DNA. ENAS, que son, el ENAS significa ROLA, SMRNP. Esto en líneas generales estoy hablando, Antimembrana basal le vamos a pedir porque puede tener un síndrome de pulmón riñón y no ser una no ser una colitis ANCA. Y le pido ANCA y le pido MPO y PR3. ¿Ustedes pueden tener todo eso a mano en el laboratorio? Sí, cómo no. Y ahí viene la complicación, porque ¿qué hacemos si no tenemos? Y bueno, la remamos, no sé, vamos viendo. Yo me hice un muy lindo grupo con 2 bioquímicas que hacen toda la inmunoserología para el hospital. Inclusive conseguimos que también el hospital nos compre los liamiocitis, que son como un test de embarazo para anticuerpos antisintetasa, que ya hablaremos, no sé si me toca a mí darle eso o no, pero que cada test está 30.000 pesos y la obra social no te quiere cubrir. Nosotros en el Hospital Madariaga tenemos, pero solamente nos hacen si alguna de las 3 reumatólogas lo pide, porque es algo que tenemos ahí guardadito. Entonces, en este paciente que viene con un pulmón riñón hay que pedirle todo eso y ver cuál es la causa, pero hasta que eso llega, que en el hospital nosotros lo podemos tener en 48 horas, porque lo hacemos en el hospital y porque las chicas se dedican a eso y porque estamos, mirá, necesito ya, y las chicas no se van a la casa hasta que no miran. Y aparte que el FAN y el ANCA tiene una preparación, no es que vos ponés la sangre y mirás y listo, no. Tiene una preparación, es como para salir al boliche, tenemos una preparación, ¿está? Bueno, ¿hace cuánto no voy al boliche? ¿Se entiende?
¿Sí? Entonces, y después el paciente que le vamos a inmunosuprimir, cuando usamos mayor de 20 miligramos de meprednisona, hay que tener en cuenta que hay que darle Bactrim trisemanal. ¿Esto ya le dije o no? Perdón. Sí. Ah, listo, está. Eso Bueno, es y Bactrim, igual les digo vuelta, por las dudas. Vitamina D. Bactrim, vitamina D, calcio. En las mujeres la ciclofosfamida puede generar, en las mujeres y en los hombres, alteración de la fertilidad. Yo no he visto uno. Las lúpicas vienen, vos le reventás la ciclofosfamida y con ciclofosfamida tienen así con el bombo, vos querés llorar porque te genera malformaciones. Todos generan malformaciones. Nunca vimos una. A veces los libros asustan un poco, pero la verdad que uno tiene miedo. Ahora me vino un paciente con tofacitinib, con AR, que fue a otro médico y el médico le dijo, vos ya no podés ser más papá. 36 años, no me pregunten por qué le dijo eso, y la señora está embarazada ahora y él con biológico. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y ya está, hay que esperar a ver qué pasa con la criatura. O sea, si quieren abortar es algo personal, pero ellos están ilusionados con el bebé y no hay forma de saber qué malformaciones puede llegar a tener como no. Entonces es algo que eso hay también que concientizar a los pacientes del uso profiláctico, aparte que son una red para enfermedades de transmisión sexual. Hablarle bien, los pacientes pueden ser padres, pero hay que programarlo. Encima, y yo siempre le hago el chiste, tenemos que programar vos, tu pareja y yo. O sea, acá nadie la pone si yo no digo que sí. Ya. Bueno, pero esas cosas hay que pase y después la que corre es una. ¿Tá? Se puede dar mesna, la diacereína, estoy mezclando ya todos los tantos. La ciclofosfamida al entrar al cuerpo se divide en dos metabolitos activos. Una es la acroleína, que va a ir a la vejiga y se va a acumular y genera el efecto adverso más temido, que es la cistitis hemorrágica. Nunca vi uno. Pero, ¿qué hace uno para evitar? Hidrata al paciente antes, durante y posterior a la infusión de ciclofosfamida, que tarda 3 horas. El paciente se va a su casa. Y las primeras 24 horas le dice, toma mucha agua y orina cada rato, que eso hace que se limpie la vejiga. Y después, eso igual vamos a volver a hablar en fármaco. El efecto más común, por ejemplo, de la ciclofosfamida es las citopenias. ¿Qué hace? Yo le infundo hoy al paciente, a los 15 días hace el nadir, o sea, hace el efecto máximo la ciclofosfamida. Ahí yo le tengo que sacar un laboratorio. Si el laboratorio viene bien, yo la segunda dosis le puedo pasar 1 gramo de ciclofosfamida, si no tengo que empezar a bajar la dosis, ¿está? Y así un par de juegos que les voy a ir enseñando a medida que vayamos y mezclando todo, porque ya vieron que le hablé un poquito de todo, ¿está? ¿Estamos con vaculitis? O sea que no pueden tener hijos no por la enfermedad, sino por el tratamiento. Exacto. No pueden quedarse embarazados en intratratamiento, ¿está? Eso hay que aclararles bien porque los pacientes pueden entender mal y sobre todo nosotras las mujeres puede ser que nos queramos adherir al tratamiento. Esperen que me falta un temita. Si ustedes pensaron que era pesada, lo que peor nos pasa a nosotros los reumatólogos, que nos caiga la fibromialgia. ¿Escucharon hablar? Una pregunta más. Sí. La vitamina D, Ah, no, esperen, me falta todavía. Ahora me acuerdo. Sí, decime. se da Vale. por la ciclo, o sea, se le da por la ciclofosfamida No, o por el glucocorticoide. Por el glucocorticoide. Ajá. Bueno, si quieren después esto lo leen, pues ya estamos medio en hora, así también vamos a comer. Pero acá tenemos la vasculitis, la leucocitoclástica, que es lo que le vengo nombrando desde hoy. Después tenemos la Jolin-Henoch, que sean niños, que yo sí tuve un paciente de 16 años que predomina la afectación en piel con lesiones vasculísticas en piel, no me sale, las púrpuras, puede ser púrpura palpable, pueden tener afectación renal, dolor abdominal y artromialgias, ¿está? El tratamiento en este caso con los chicos depende de la gravedad, pero los pediatras son mucho más tranquilos y lo que ellos hacen es reposo, ibuprofeno, no como nosotros que entramos tipo a Tarzán con la liana y a los hachazos, ¿está? Así que después pueden leerlo. La crioglobulinemia es un tipo de proteína que tenemos en la sangre que puede precipitar a temperatura de 37 grados y nos puede dar una vasculitis por crío, que decimos. Se asocia casi al 100%, casi, ¿por qué? Porque puede estar asociado a otras enfermedades, a la hepatitis C.
Y da mucha lesión en piel, todo. Así que paciente que tenga crío, le tenés que pedir hepatitis C. Y paciente que tengan hepatitis C y tienen lesiones, como la otra vez me llamaron por un paciente del interior que tenía artritis, le digo pedirle crío. Pero la crío, ¿cómo se dosa? Lo que hay que hacer es sacar, a diferencia de todo el resto del laboratorio, se saca a 37 grados y se transporta a 37 grados y se la evalúa a 37 grados. Y de la misma muestra que sacaron se evalúa 4 días diferentes. El día que llega, el día 0, a las 24, a las 48 y a las 72 horas tienen la obligación, así se pide. Solicito crioglobulina 0, 24, 48 y 72 horas. Así tenemos que pedir nosotros como médicos, porque si no ellos van a pedir mal, van a hacer mal. Nosotros en el hospital tenemos bastante aceitado. Cuando yo pido las crío, pues las chicas ya saben cómo tienen que ser. Tienen que venir alguien especial, no puede sacar la muestra y andar 10 horas en el hospital dando vuelta con la muestra porque no sirve. ¿Tá? Y un tipo de vasculitis que se trata. Si es por hepatitis C, se trata la hepatitis C con algo de corticoide, ¿no? Esto no le da un problema. No se preocupen. No me están grabando, ¿no? Bueno, fibromialgia. Yo había armado otra clase, pero como les dije, no sé por qué pasó. Bueno, está bien esta igual, es cortita. Pero la fibromialgia es un estado, no es una enfermedad. No me pregunten por qué vemos los reumatólogos, porque yo también me pregunto por qué lo vemos y no entiendo. Pero la característica es que hay un... Le estoy tapando. Hay un aumento de la percepción del dolor que tienen los pacientes con que eso lleva a una hiperactividad del sistema simpático y eso va a generar dolor. No se sabe la etiopatogenia, pero se postula que puede estar relacionada a una enfermedad reumática, se asocia mucho al estrés y se asocia a situaciones psicoemocionales. Es el origen, ¿sí? Son pacientes que, incluso chicos, si yo me pongo a revisarle y a preguntarle, y capaz que todos cumplimos criterios, porque todos pasamos estrés. Ahora se puso muy de moda, está muy sobrevaluada, porque al estrés no hay manera de dosarlo, ¿sí? Ni en laboratorio ni nada. Entonces hay gente que se le cae el pelo, hay gente que baja de peso, hay gente que llora, bueno, hay gente que le duele todo. Y hay gente que va a tener las crisis de dolores cuando más estrés pasaron, ¿sí? No sé, ustedes tienen que rendir, reumato no estudiaron, y la doctora le dijo estudien, y vienen y están todos contracturados, dolorosos, y eso es. Y se asocia a trastornos de memoria, déficit de atención, dolores generalizados. El paciente te refiere un montón de síntomas que son subjetivos, no son comprobables por el médico. Nos han venido a decir, me explotan las rodillas, pero me explotan. Tengo sangre verde, ¿viste? Cuando un psiquiatra, bueno, así, no, cada cosa he escuchado, cada cosa. Bueno, y eso disminuye mucho la calidad de vida y genera mucha ausencia laboral, porque no quieren laburar, quieren estar en la casa, quieren que vos les des 3 meses de inasistencia porque le duele todo y ellos no quieren hacer nada. Es una gran pelea, pero hay que mirarlos de otro punto de vista y tienen una enfermedad, es un estado, no se están haciendo, hay disminución de la serotonina en las sinapsis, que es lo que nosotros intentamos aumentar con los moduladores del dolor, amitriptilina, pregabalina, duloxetina, miorelajante, porque lo que le duele es la parte blanda. Y ahí entra esto, que son los puntos dolorosos, que son fibrocíticos, que son puntos de partes blandas, que hay que aplicarlos con 4 kilos de presión. Yo me pongo 4 kilos, o sea, yo no hago así, a mí me re duele, o sea, acá todos tenemos fibromialgia. Vayan a mi consultorio. Pero son pacientes que no duermen, son pacientes que tienen la habilidad emocional en el consultorio, son pacientes que tienen una historia o de abusos o pérdidas, o simplemente se te murió una planta y te pegó mal y te duele todo, y bueno, sí, cada uno carga la mochila que puede y se respeta, ¿sí? El problema es que ellos vienen buscando una solución a años de dolor y que vos le saques la piedra del zapato, pero la piedra del zapato es psicoemocional. No hay corticoide, no hay inmunosupresor que saque. Por eso los reumatólogos nos preguntamos, ¿por qué carajo lo vemos nosotros?
¿Por qué no va al neurólogo si es dolor neuropático? Porque el dolor no es inflamatorio, es neuropático. Y es la consulta más frecuente, chicas y chicos. Así que más vale que sepan fibromialgia. Entonces lo que se plantea el diagnóstico es clínico. Obviamente vos le pedís, yo cuando ya veo que esto es una fibromialgia pura, por ahí no gasto en cosas, le pido un FAN, un factor reumatoide, reactante de fase aguda y algo básico, punto. No voy a pedirle todo porque sería totalmente ilógico. Hay que ser lógico a veces. Y el diagnóstico con los puntos, el no dormir y todo, hacemos el diagnóstico de fibromialgia. ¿Puede tener otra enfermedad? ¿Puede tener una vasculitis, una artritis? Sí, pero la fibromialgia la tiene. Tiene 3 pilares de tratamiento. Es ejercicio físico y no quieren moverse. No quieren moverse, pero me duele todo. A moverse, mi amor. ¿Está? A moverse, a moverse. Yo camino, no, señora, no les sirve. Yo digo señora porque la mayoría somos mujeres que tienen. ¿El hombre con fibromialgia? Bueno, cuando quieras, yo te revalúo y te charlamos. No quieren moverse y dicen, bueno, pero yo camino en mi casa. Ese es mi ejercicio. No, ejercicio físico es ejercicio físico. Y estos pacientes lo que necesitan es mover todo, desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Y hacer ejercicios de propiocepción, tai chi. El tema de decir, ¿dónde consigo tai chi acá? Bueno, pilates es un muy buen ejercicio. Muchos dicen, bueno, voy a hacer en mi casa. No, anda y paga. Porque en tu casa haces 2 días, el tercer día encontraste algo mejor para hacer. Y, sí, no, porque nos pasa a todos. Porque yo, hace no mucho tiempo, yo estaba sentada y decía, hacer ejercicio. Y yo no hacía ejercicio. Y me dolía todo. Y con el ejercicio la verdad que descansas mejor, aumentas la serotonina, descontracturas todo. Después el tratamiento psicológico es importante, ¿sí? Porque como tiene un origen psicoemocional, nosotros tenemos que destrabar o limar esa piedra. Muchos pacientes no quieren hacer tratamiento psicológico. El psicólogo no nos va a solucionar los problemas, no nos va a sacar las malas experiencias ya vividas, pero sí nos va a reordenar algunas ideas, que son las ideas que están dando vuelta a nuestra cabeza y nos enferman y uno no se da cuenta, y nos va a dar la herramienta para poder manejar el estrés, porque a todo lo que vos ya viviste está sumando el estrés diario, de cruzar la calle, que te toquen bocina, de pagar la cuenta del estudio, de tener hijos chicos, y bueno, lo que cada uno tenga que pasar, porque no hay que menospreciar lo que le estrese a cada uno, ¿se entiende? Si bien yo acá me pongo chistosa y todo, yo lo trato con mucha responsabilidad en el consultorio, porque hay que ayudar a estas personas, ¿sí? Muchos andan muy bien y hay diferentes tipos. Hay una que es de origen psiquiátrico y hay una que es de origen psicosomático, que es el manipulador, es la paciente que le gusta estar enfermo y le encanta porque viene el marido y le consiente y le encanta quejarse y entonces no quiere dejar de sentirse mal porque le gusta. Bueno, ahí ya, señora, ya no tengo más nada que hacer. Yo le explico, esto yo te doy las indicaciones, pero es 100% tu laburo, ¿está? Y el tratamiento inmunomodulador del dolor, que es amitriptilina, pregabalina, eso se puede ir ajustando, ¿sí? Pero por ahí a veces yo le doy mío relajante y le doy un changüí de que hagan ejercicio físico. Acá, bueno, alta tasa de ausencia laboral, que es lo que le conté. Y esta es una guía si quieren leer, pero por ahí hay cosas más interesantes que leer en reumatología. Y terminamos. ¿Les gustó la clase? ¿Les parece? Porque es un tema de mierda. ¿Les pareció dinámica, por lo menos? Nos vemos, vamos a comer y... ¿Saben dónde es la próxima clase? ¿Será acá? ¿No?